En tiempos donde crear y creer en dioses o crear y creer en cruzadas espirituales puede estar de moda, eh, estamos en un tiempo donde necesitamos quizás ir un poco más al fondo de las cosas, sobre aquello que sentimos, aquello que realmente nos pasa más allá de lo que nos dijeron que habíamos que hacer. Hoy el mundo está sacudido por una guerra que es básicamente religiosa, por unas personas que creen ser superiores a otras porque alguien escribió que Dios les dijo que tenían que encontrar su lugar y lo encontraron y quieren matar a todos los que están al lado de ellos porque no les dan la tierra que, según dice su religión, está escrita en un papel. De la misma manera, imagínense que alguien empiece en un barrio, en una manzana, a matar a sus vecinos con el derecho de hacerse de sus casas porque considera que toda la manzana esa tiene que ser de él porque así se lo pidió Dios en un llamado celestial. Así es como está el tema hoy. En la imagen de ese Dios y de esas religiones, por ahí hemos ido perdiendo todos un poco de apoyo en la fe. Entonces ya no encontramos tanta fe en un montón de temas, ya no encontramos creencia, y al no tener fe en algo que no vemos, a veces también se nos va la fe en algo que no vemos de nuestras relaciones más cercanas. También vamos perdiendo la fe en los amigos, en los conocidos, vamos perdiendo la fe en la sociedad, en la humanidad, y nos vamos cada vez encerrando más en un lugar que creemos que nos es seguro, pero en realidad puede ser que sea seguro en cuanto a sé que si estoy yo solo no va a pasar nada que yo no sepa o que yo no espere, pero por otro lado estoy yo solo, y el ser humano básicamente es un ser humano sociable. El ser humano es un ser sociable, como lo son todos, como son desde las hormigas hasta los árboles, hasta las plantas, los pastos. Nosotros también no somos ni más ni menos que ellos. No estás solo, se podría llamar, pero en realidad no es solamente que no estés solo, sino que todos están con vos y vos estás con todos. Ahora, también siguiendo esa línea de pensamiento y esa línea histórica de Dios, le diría: ¿por qué, si alguien crea todo lo que nosotros podemos ver? Porque Dios entra dentro de ese algo que está por fuera de toda regla. Porque la pregunta sobre quién creó a Dios, Dios se asume que es una entidad infinita, no tiene finitud. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros generamos nuestra expectativa de Dios, Dios es ese ser que está creando todos los universos y cada vez más universos que el ser humano desde la Tierra va descubriendo día a día. También Dios genera, por ejemplo, el andar de los planetas, la alineación también de los cometas, o también, por ejemplo, en lo más reciente que hemos tenido nosotros, que era el 3 y Atlas, y también esa exactitud entre la Luna y la Tierra, y cada exactitud entre cada Luna y cada Tierra de los planetas, no solo de los de nuestro sistema solar, sino de los de millones y millones de planetas del sistema solar. Adelante.
Entonces nosotros tomando esa imagen del Dios creador de todo, imagínense alguna que otra civilización más que la nuestra habrá, cómo podemos estar y jugarnos ante la muerte, ante otra persona, por pensar que nuestra ley divina, que nuestra ley eterna es la verdadera. ¿Con qué derecho yo voy a tirar una bomba en un lugar porque creen en otra cosa? ¿O por qué quiero obligarlos a los otros que piensen que mi Dios es el verdadero Dios de todos? Hay tantos dioses en este mundo, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad tantos dioses. De hecho, el dios humano es relativamente corto en su historia. No tiene tantos años si imaginamos, por ejemplo, que los griegos tenían otros dioses y que los egipcios tenían otros dioses. El rey nuestro occidental, religioso, católico, se crea bastante más acá en el tiempo. Es muy pequeña su vida comparada con la de los otros dioses. Tomando que ese Dios fuera cierto y que nosotros hayamos logrado mantener una comunicación con ese verdadero Dios, ¿qué nos hace a nosotros pensar que ese Dios es mejor o más completo que los anteriores o que otros dioses que tengan otras personas? ¿De qué me vale a mí pelearme con otra persona porque tenga otro Dios? Entonces, la religión, la fe del ser humano está absolutamente debilitada. Eso es lo que termina sucediendo cuando se debilita la religión, cuando se debilita al Dios. Entonces será tiempo de ir generando otras esperanzas, otra fe que ande en la vuelta de nuestra sociedad. Pero esta que hemos llevado hasta ahora me parece que no tiene mucho sentido. Un Dios que a unos les dijo que agarren una tierra, que a otros les dijo que este era el hijo de él, y otros, esos mismos que están peleando por esa tierra, no reconocen que ese fue el hijo de Dios, y a raíz de eso comienza una pelea donde mueren miles de personas. En estos días han muerto miles de personas, y llevado esa guerra a nuestras pequeñas peleas diarias que tenemos con amigos. ¿Qué nos interesa a nosotros si nuestra amiga, si nuestro amigo, si nuestra amiga hace determinadas cosas? Si a mí me gustan o no me gustan, ¿en qué me va a cambiar eso? Pero es, en definitiva, la visión que se está teniendo en el mundo, y es llevado a esos países lo que nos provoca la guerra. Entonces, nosotros que no tenemos armas para pelearnos con los demás y que no nos pelearíamos, solemos encerrarnos, quedarnos con nuestra verdad, con nuestro sentimiento, y pensar que en realidad yo estuve bien y que la otra persona estuvo mal. No es un tiempo donde estemos teniendo mucha vocación de respetar y de valorar las opiniones ajenas. O si respetamos y valoramos las opiniones ajenas, se lo hacemos saber a esas personas como si fuese algo que esa persona me tendría que pagar, digamos, ¿no? Decir, mirá que yo creo en vos, por eso yo te puedo decir tal y tal cosa. Así como también está lo otro, si alguien le dice algo fuerte a otra persona, directamente pasa a ser alguien tóxico. Estamos en una sensibilidad a flor de piel, y es lo que en definitiva hoy nos está mostrando la guerra. Tampoco hay que olvidar que en este tema Dios nos lleva a lugares maravillosos, Dios nos lleva a lugares interesantes, Dios nos lleva a la confianza total, esa que le decía hoy en un principio que todos tenían, todos confiaban
en el vecino porque se iba a portar bien, porque había un Dios, y no solamente yo sabía que había un Dios, sino que el vecino también. Cuando el vecino se portó mal y yo quedé esperando el castigo divino, y el castigo divino no llegó, sino que el vecino siguió siendo premiado, cuando en el sistema nuestro hay cosas que están funcionando definitivamente mal, y siguen funcionando porque en definitiva hay solo unos pocos que terminan ganando, y esos pocos terminan manejando el resto, y estoy hablando de los negocios, de las empresas, de los monopolios, estoy hablando de la política, estoy hablando de un montón de situaciones en las que ya sabemos nosotros que el sistema no funciona, pero vamos a seguir alimentándolo porque es lo que hay. Cuando un jubilado va a cobrar y se da cuenta ahí quizás que toda su vida participó de una política en la cual al final ese jubilado quedó en la nada misma, y capaz que derrochó horas y horas por un derecho que él pensaba, o por personas que él realmente pensaba que tenían posibilidades de hacer las cosas bien. Pero cuando vemos que el sistema por ahí, como ha pasado en otros tiempos de la historia, ya se desvanece cada vez más rápido ante nuestros ojos, no nos olvidemos que, como decía hace un tiempo en una columna Carlos Castillos, todos los reinados terminan cayendo, y ha pasado también a lo largo de la historia. Nosotros estamos quizás en un momento muy próximo a que todo pueda cambiar, y realmente creo que hay gente que pide ese cambio y que merece. Ahora, ¿qué hay como alternativa que hemos generado en la vuelta? Bueno, ahí es donde entra la idea de este programa, donde nosotros podamos hablar de terapias alternativas, donde hagamos meditaciones, donde compartamos entre nosotros historias que nos han pasado con las terapias alternativas, eh, y donde por supuesto entrevistemos a personas que realizan esas terapias alternativas. Bienvenidos. Esto es un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Al volver la mirada a la antigüedad, nos encontramos con una evidencia que ningún ateo puede negar: la existencia de un fenómeno religioso. Se trata ahora de saber en qué momento empezó esto, cuándo inventó el hombre a Dios. Si consultamos la antropología, la respuesta será siempre. Todos los pueblos en todos los tiempos han tenido una religión. Sus sociedades se construyeron sobre principios proporcionados por la creencia, dando origen a ritos y preceptos a partir de los cuales, a su vez, surgieron un código de ética y una conducta moral que regían los actos humanos. En ese sentido, se le atribuye a Plutarco, pensador greco-romano del primer siglo de nuestra era, la siguiente frase: si vamos de nación en nación, podremos encontrarnos con ciudades sin murallas, sin ciencias y sin arte, sin reyes, palacios o riquezas, ciudades donde el dinero sea desconocido o no sea utilizado, ciudades sin edificios públicos y teatros, pero nadie jamás ha visto o verá una ciudad sin templo, sin dioses, sin oraciones, juramentos y oráculos. Una ciudad que no busque, por medio de sacrificios y de fiestas religiosas, obtener y desviar males. Es verdad que lo divino era diferente en cada pueblo, dando origen entonces a diferentes formas de culto, politeístas en su inmensa mayoría. Los bárbaros en Europa idolatraban árboles sagrados, los chinos veneraban el cielo, y lo veneran aún. Muchos de los orientales y de los nativos americanos adoraban al sol, otros levantaban altares a sus propios reyes.
También nacieron leyendas o mitos para contar la historia de sus divinidades. Insuficientes y deficientes, tales manifestaciones de religiosidad confirmaron, no obstante, que la figura de un ser divino acompañó a la humanidad desde sus comienzos hasta que surgieron algunos que decidieron negarla. Ellos se llaman Son los las ateos. 10:30. El ateísmo, este sí, es una invención relativamente reciente. Este programa llega gracias a Fábrica de Pastas Moroni, a Río Gas, Durazno, a Sol, Flores y Plantas de interior y exterior, a Adriana Morín, tarotista, viandas vegetarianas Tranquila la Vaca y cerveza Col. El hombre posee una inclinación hacia lo sagrado por ser naturalmente religioso, como observa Cicerón. Se trata de un instinto que, desprovisto todavía de suficientes elementos racionales, camina hacia la certeza. Todos los seres humanos tienen una concepción de los dioses. Sin embargo, las narraciones mitológicas tan difundidas entre los pueblos antiguos no atendían plenamente a los anhelos del alma humana de conocer el origen del universo. Fue entonces cuando algunos sabios helénicos empezaron a procurar un fundamento racional para su creencia en la divinidad, sacando paulatinamente las vistas del Olimpo. Los filósofos griegos comenzaron a interrogar a la naturaleza en busca de una solución. No hubo pensador antiguo que no procurara darle una respuesta a la cuestión. Como afirma Battista Mondin, el problema de la existencia de Dios es una línea que atraviesa toda la historia de la filosofía. No hay filósofo digno de este nombre que haya abordado seriamente este asunto. Vamos a ver, el que primero formuló una tentativa seria de probar la existencia de Dios fue Platón, tomando como punto de partida el orden del universo. Las expresiones leyes de la naturaleza, cadena alimentaria y equilibrio ambiental están en nuestro vocabulario corriente, pero rara vez notamos que jamás podrían haber surgido de una manera enteramente espontánea. Si existen leyes, debe haber también legislador. Si existe encadenamiento, antes hubo quien dispusiera las cosas en secuencia. Y si existe armonía o equilibrio en la naturaleza, es porque alguien ha establecido un orden. Por ese motivo, Platón creía que era necesario que hubiera una mente organizadora del universo. La inmensa y compleja disposición de los seres no puede ser obra del acaso. ¿Cómo se explica que la enorme variedad de especies vegetales y animales tengan su origen en la nada? ¿Cómo pensar que el perfecto movimiento de los astros sea fruto de la mera suerte? Su discípulo Aristóteles después fue un poco más lejos. Al contemplar el mundo de su alrededor, observó que todo se desarrolla, todo se mueve. Los astros y los animales están en continuo desplazamiento. Los vegetales poseen un crecimiento propio e incluso las rocas pasan por transformaciones geológicas. Sin embargo, ¿quién habrá comenzado toda esta maravillosa sincronía? Todo lo que se mueve es movido por otros. Nadie nace espontáneamente. Es necesario que alguien lo engendre. Ninguna piedra rueda sin que haya sido empujada, aunque sea por la gravedad. No hay vegetal que crezca sin haber sido plantado. Se trata de verdades incontestables. Ahora bien, ¿cuándo fue que comenzó a moverse todo? ¿Quién fue ese motor? Ese agente, por su parte, no pudo haber comenzado a moverse solo. Si continuáramos haciendo estas preguntas, nunca encontraríamos el primer motor, pues siempre debería haber un ser anterior que lo moviera. Entonces, ¿significa eso que el universo no tuvo comienzo? Admitir esto sería absurdo. Al ser imposible regresar a una secuencia infinita de motores, se vuelve necesaria la existencia de un motor supremo, que no sea movido por nadie.
y al mismo tiempo haya dado inicio al movimiento universal. De ahí sale la figura de Dios. Sigamos entonces yendo un poquito más allí. Aristóteles formula aún otra prueba. En general, donde se encuentra algo mejor, también se encuentra lo mejor. Luego, ya que en las cosas que existen unas son mejores que las otras, existe también lo mejor de todo, que será precisamente lo divino. Pero dejemos atrás ese mundo griego antes de Cristo y pasemos a la República Romana, donde el conocido orador Marco Tulio Cicerón nos va a dar uno de los argumentos más sencillos a favor de la existencia de Dios. A ver qué es lo que nos dice. Creer que el universo con toda la perfección contenida en él sea resultado de la mera casualidad es tan absurdo como creer que un puñado de letras lanzadas al aire formaran por sí solas uno de los libros de Ennio, que es el poeta grecorromano. Esto sería como si alguien recortara uno por una las vocales, consonantes y signos de la puntuación y los tira al viento, por ahí saliera un libro escrito. En fin, de hecho, las probabilidades de que la Tierra se formara como es sin intervención de un ser inteligente se revelan tan pequeñas que tacan la imposibilidad. Ahora, vayamos, para terminar esta parte, al ateísmo. Ya vemos que los que creen en Dios es por buscarle una explicación a la exactitud con la que parecen ocurrir las cosas naturales en esta tierra. Ahora, si pudiéramos entrevistar a los sabios de la antigüedad, hablemos ahora del ateísmo, y preguntarles qué piensan sobre la existencia de Dios, de todos escucharíamos una palabra favorable, pues lo que se podría denominar ateísmo militante solamente surge en el siglo XIX. Feuerbach, el mentor más influente del ateísmo humanista que predijo el marxismo, afirmaba que el hombre forjó la idea de Dios, cuando lo más adecuado sería decir que el hombre inventó el ateísmo. La creencia en la divinidad estuvo siempre presente entre los pueblos, a veces de manera incipiente y pueril, otras veces alentadas por el análisis racional. Evidentemente todas las iglesias creen y tienen un Dios. A mí me resulta que ningún Dios de todos estos que han surgido, ningún Dios estaría feliz con la muerte de los humanos, de otros humanos que creyeran en él, pero de otra manera. Los israelitas creen que Jesús no ha venido a la tierra, o que vino a la tierra pero que no era el Hijo de Dios. Si eso fuera cierto y si Dios existiera, Dios sabe que ellos están en el error, pero no por eso los castiga. Y a la vez, si eso fuera cierto lo que dicen los israelitas, tampoco castiga a Dios a las otras sociedades que creen en él por pensar que Jesús fue su hijo. Y que en realidad también, si todos dicen ser hijos de Dios, como se dice, nosotros seríamos igual que Jesús. Está esa anécdota que Dios quiere esconderse de los humanos y la idea que le dan es: escondete dentro de ellos, porque ellos ahí no te van a buscar. La presencia de Dios nace, crece cuando el ser humano no puede explicar lo que está pasando. Cuando el ser humano ve crecer una planta y no sabe de dónde viene, cuando ve que hay crecientes y por ahí lo único que hace la lluvia viene del cielo, es mirar al cielo y decir: de allá están largando algo. Hasta que la ciencia por ahí termina investigando y ya corriendo al dios de la lluvia, que ya no existe en estos tiempos. Sería ilógico pensar que hay un dios de la lluvia cuando está todo tan científicamente explicado.
Ahora, ¿de qué nos agarramos o de qué Dios nos estamos agarrando hoy cuando la ciencia avanza y parece explicarlo todo? Quedará para otros programas seguir hablando de esta imagen de Dios, pero sobre todo esta imagen de Dios separador, esta imagen de Dios asesino, porque está mandando matar a otras personas, esta imagen de Dios que, que pide que pide muertes, a veces que pide sacrificios. Un Dios que si está entre nosotros nos está pidiendo a veces que hagamos determinados sacrificios para demostrarle que somos buenos o que merecemos su amor. Y yo creo imaginarme al menos que mi Dios no sería así, pero obviamente también Dios me puede decir, estás como estás porque no crees en mí. Y he visto mucha gente que cree en Dios y que le va realmente mal y piensa en realidad que es Dios el que le manda eso para sentirse bien, para ponerlo a prueba. Cada uno tiene su Dios. Lo que estoy seguro es que ningún Dios te va a pedir matar algo.